¿Cómo reaccionas frente a las acusaciones? ¿Y cómo reaccionarías si esas acusaciones serían falsas contra ti? Miren, las acusaciones que más duelen son las que vienen, cierto, de nuestros seres queridos, de nuestro círculo cercano. No duelen tanto las acusaciones que vengan de nuestros enemigos. Esta semana vamos a estudiar Josué capítulo 22, en donde las 9 tribus de Israel acusan falsamente a 2 tribus y media, la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Son acusados falsamente y este malentendido casi destruye por completo a todo Israel. Bienvenidos, mi nombre es André y este es tu comentario día por día de la escuela sabática. Y el título para esta semana es Morando en la tierra. Y el texto principal se encuentra en Proverbios capítulo 15, versículo 1, que dice: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Entonces, esta semana vamos a ver cómo ellos solucionan este malentendido y vamos a sacar lecciones para nuestra vida. Y antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Semana a semana estamos sacando el comentario día por día de la escuela sabática. Y también te invito a que te puedas unir a una comunidad en WhatsApp. Te he dejado el link en el primer comentario. Así que sin más, vamos con el primer día. Compromiso es el título para el primer día. Yo te pregunto una cosa. ¿Cuánto tiempo tú ayudarías a tu hermano, a tu amigo, a algún familiar tuyo para construir su empresa y que de esa empresa tú no vas a recibir nada? ¿Harías eso en primer lugar? ¿Haríamos eso? ¿O cuánto tiempo lo ayudarías? ¿Un día? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? ¿Un año? ¿2 años? ¿Cuánto tiempo lo harías realmente? Eso es lo que había pasado con la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, de la que vamos a hablar en este momento. Ellos tuvieron un compromiso para ayudarlos durante 6 a 7 años. ¿Y por qué digo que ellos ayudaron sin recibir nada? Porque las tierras que ellos ayudaron a conseguir, a conquistar, de esas tierras ellos no recibieron nada. Porque ellos ya habían tenido tierras antes de cruzar el Jordán. Moisés estaba vivo todavía y Dios mediante Moisés les entregó esas tierras antes de cruzar al Jordán. Y Moisés les había dicho, cierto, ayuden a conquistar a sus hermanos, al pueblo de Israel, a las otras tribus, porque las otras tribus todavía no tenían sus tierras. ¿Y sabes cuánto tiempo duró esto? Estas peleas, estas conquistas duraron de 6 a 7 años. No fue poco tiempo, solo quiero que te imagines. Estuvieron 2, 3, 4, 5 años lejos de su familia. Yo me pongo, a ver, pongámonos en el caso de sus familiares, de sus esposas, porque fueron hombres, ¿cierto? Entonces, su esposa, ¿qué habrá dicho? ¿Cómo estaría ese pensamiento? ¿Dónde estará mi esposo? ¿Habrá fallecido en la guerra? ¿No habrá fallecido? Yo me imagino así, ¿cierto? Porque no fueron meses, fueron años. Y tú dirás, ¿cómo sabes que fueron tantos años, 6 a 7 años? Miren, vamos a sacar ese cálculo, ¿te parece? Cuando salieron de Egipto, hasta la primera vez que pisaron y vieron Canaán, ¿cierto? Pasaron 2 años. Y cuando llegaron acá, a la frontera con Canaán, acá a la frontera, vamos a ponerlo acá, la frontera con Canaán, Caleb tenía 40 años. 40 años, dice, tenía Caleb y fue enviado como espía a ver a Canaán. Entonces, de acá hasta llegar a Canaán la primera vez, pasaron 2 años. Ahora, desde esta parte, desde que Caleb tenía 40 años, la Biblia menciona que estuvieron en el desierto. El pueblo de Israel estuvo 40 años, ¿cierto? Entonces, ya estuvieron 2 años acá. Para 40, ¿cuánto falta? 38 años. Entonces, desde que salieron hasta que volvieron a entrar a Canaán, pasaron 40 años. Y Caleb tenía de 40 más 38, tendría 78 años. 78 años tenía Caleb cuando empezaron a conquistar Jericó, conquistar Canaán. Entonces, y la Biblia registra, dice Caleb, cuando conquista Hebrón, la última conquista, ¿cierto? Caleb dice, ahora yo tengo 85 años y me siento como cuando la primera vez yo tenía 40 años cuando Moisés me envió, dice. O sea, Hebrón fue conquistado a sus 85 años.
y lo comenzó cuando a conquistar todas las tierras de Canaán, empezaron a conquistar a los 78 años. 78 hasta 85, ¿cuántos años son? Son 7 años, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que la guerra contra los cananitas en la conquista de todo esto de las tribus, para que se repartan las tribus, ¿cierto? Las tierras, pasaron 6 a 7 años. Y ese es el tiempo que pelearon, ¿cierto? Los israelitas, pero ahí estuvieron Rubén, la tribu de Rubén, la media tribu de Manasés, la tribu de Gad, ¿cierto? Los que estamos hablando en este primer día, en esta semana. Entonces, ellos lucharon durante todo ese tiempo. Yo te preguntaba por eso al inicio. ¿Cuánto tiempo tú ayudarías a tus hermanos a construir su empresa, su negocio, sus tierras sin tú recibir nada? ¿Tú realmente lo harías? Yo personalmente no creo que lo haría. Quizás lo haría un mes, ya está bien, un año, pero tanto tiempo no. Miren, la Biblia registra que esto no lo hicieron por amor al pueblo de Israel. Esto lo hicieron por amor a Dios. Vamos a leer esa parte, ¿te parece? Mira, Josué capítulo 22, versículo 3. Dice, no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Miren, lo que estas 2 tribus y media hicieron, no lo hicieron por amor a sus hermanos, lo hicieron porque estaban cumpliendo los mandamientos de Dios, los mandamientos de su Dios, de Jehová, ¿cierto? Entonces, ellos estaban comprometidos con Dios, comprometidos con Dios. Y es ese mismo compromiso que se nos pide a ti y a mí. Compromiso no con nuestros familiares, no con nuestros pastores, con nuestros líderes, no. Nosotros, nuestro compromiso de predicar el evangelio, de salir adelante, de sacar adelante todo, o sea, nuestro compromiso es con Dios. Amén. Realmente ese debería ser nuestro compromiso. No, no es un compromiso ni siquiera con nosotros mismos, no. Estamos comprometiéndonos con nuestro Dios. ¿Sí? Miren, ahora tenemos que entender algo acá. Acá la lección menciona que tenemos que hacer las cosas como para Dios. Yo te pregunto una cosa. Vamos a suponer que Dios te pide hacer una banca, ¿sí? Dios te pide hacer eso y te lo pide a ti, no pide que tú lo compres en cualquier otro lugar, sino Dios te dice que tú hagas una banca con tus manos y te da un tiempo, no te da tiempo, simplemente házmelo, te dice. ¿Y tú qué harías ahí? ¿Acaso solamente pondrías un cuadrado, ¿cierto? Una cosa cuadrada y 4 patas ahí y lo clavas como tú quisieras? No. Yo no haría eso. Estoy seguro que tú tampoco lo harías porque es una banca que Dios te ha pedido. Seguramente tú investigarías en internet cómo se hace una banca, modelos de bancas, qué banca es mejor, wow, tipos de madera, si va a tener colchoncito, no va a tener colchón. O sea, investigaríamos, trataríamos de hacerlo lo mejor porque es una banca para nuestro Dios y Dios lo ha pedido. Él en qué lo usará, pero Él nos lo ha pedido. Hagamos las cosas como si fueran para Dios. No estamos haciendo las cosas para nosotros o para nuestra pareja, ¿sí? Hagamos las cosas como si fueran para Dios. Miren, vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Y todo, dice, y todo lo que hagáis. Todo, no es solo una parte. ¿Cómo estás haciendo las cosas tú? ¿Estás comprometido como estas 3 tribus que estaban comprometidos con Dios, no con sus hermanos, no consigo mismos, sino con Dios? Estaban comprometidos en cumplir los mandamientos de Dios. ¿Cómo estás haciendo esa banca? ¿Cómo estás realizando tus quehaceres? ¿Lo estás realizando realmente como para Dios? ¿O lo estás realizando, cierto, para tu pareja? Acá no es hacer las cosas como para nuestra pareja. No es hacer las cosas como para caerle bien a los demás. No es hacer las cosas simplemente por hacerlas. Necesitamos hacer las cosas como si fueran
para Dios, es para Dios, ¿sí? Y ahora, quizás tú digas, no, André, estoy haciendo mal las cosas. Y está bien. Y es momento, ¿cierto?, de acercarnos humildemente a Dios y decirle, Señor, no estoy haciendo bien las cosas, me falta, quiero hacer las cosas bien, pero no puedo hacerlas. Entonces, ahí viene Mateo 7:7, ¿cierto?, en donde dice, pedid y se os dará. Pidámosle humildemente al Señor que nos ayude a hacer las cosas bien, comprometido con Él. ¿Está bien? Entonces, ahora tenemos en esta parte a estas dos tribus, la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que habían hecho todo esto. Y ahora terminó todo esto y ahora Josué los hace que vuelvan a sus tierras, porque sus tierras estaban al otro lado del Jordán. Miren, vamos a leer esa parte, ¿sí? Josué capítulo 22, versículo 4. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Entonces ya pelea, y acá Josué les dice que vuelvan, ya han peleado todo, ya están comprometidos con Dios, y vuelvan, les dice Josué, y los despide. ¿Sí? Y es ahí donde vamos a pasar al segundo día, el día lunes. El título es Acusaciones. ¿Sí? Entonces, estas dos tribus están regresando y acá se comete dos errores. ¿Está bien? Se comete dos errores. Cuando están regresando, estas dos tribus y media construyen un altar. Antes de cruzar el Jordán, ellos dicen, no, vamos a construir un altar. Y adivina qué, cierto, el chisme vuela muy rápido. Y las otras tribus, cierto, las 9 tribus, se dan cuenta de que han construido un altar grande. Y ellos dicen, ¿qué está pasando acá? Se han rebelado contra Jehová. ¿Por qué? Porque donde se hacía el altar de sacrificios estaba hacia este lado del Jordán. No había otro lugar de altar de sacrificios ahí. Entonces ellos dijeron, no, estos están haciendo sacrificios para otras cosas. No, 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 no. Entonces vamos a hacer guerra contra ellos. Eso sucede. Miren los dos errores. El primer error es que ellos, estas dos tribus y media, construyeron un altar. El segundo error es que las otras tribus ya suponen los acusan, ¿cierto? Acusaciones, los acusan. Estos ya se rebelaron contra Jehová, se han olvidado, apenas están yéndose de nosotros. Muchas cosas. Miren, vamos a leer esa parte, ¿sí? Josué capítulo 22, versículos 10 y 12. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar, junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Versículo 12. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Imagínense. Ya ellos, dice acá la Biblia, hicieron un altar grande en gran manera. Yo no me imagino, ¿cierto? Pero si la Biblia dice que fue grande, ha sido grande, hermanos. ¿Sí? Ha sido como para llamar la atención de las otras tribus. Y estas tribus, al ver ese altar, dijeron, ya no, vamos a hacer guerra contra ellos, porque no querían ellos volver, ¿cierto?, a su vida pasada. Sabían las consecuencias. Miren, ¿cuáles fueron las acusaciones? ¿De qué los acusaban estas tribus? Miren, vamos a leer el versículo 17. Es grave, es muy grave las acusaciones que les hacen. Miren, leamos el versículo 17. Dice, ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Versículo 16, vamos a volver un versículo antes. Miren, dice así, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Entonces, ¿qué están haciendo? Están ustedes rebelándose contra Dios, ¿cierto? Y hacen recuerdo, ¿cierto?, de Baal-peor. Los acusan, se recuerdan de Baal-peor. Ahorita vamos a profundizar en esto en el siguiente día, ¿sí? Pero Baal-peor era un lugar en donde los hijos de Israel habían hecho barbaridad y media.
¿sí? Imagínate lo peor. Habían sacrificado a otros dioses en Valpeor, ¿cierto? Entonces les estaban comparando como si ellos hubieran hecho otra, estaban haciendo idolatría como en el pasado lo habían hecho a Valpeor. Y ahorita te voy a contar un poco de Valpeor. Entonces, acá están acusándolos, ¿cierto? Entonces, yo te dije acá, hay dos errores. Uno, que ellos cometieron, que fue el hecho de que construyeron un altar. No comentaron, no avisaron, no dijeron, no hubo comunicación, ¿cierto? Y segundo, el pueblo de Israel los acusa también falsamente. ¿Por qué falsamente? Porque esa, este, este altar que ellos habían hecho no era en rebeldía contra Dios, ¿sí? Pero era ambiguo, no se notaba, ¿cierto? Hay ambigüedad acerca del significado de este altar. O sea, no se sabe si es para Dios, no se sabe, pero el pueblo de Israel los acusa falsamente. Ni siquiera han hablado, ¿cierto? No han dialogado, no han visto siquiera, simplemente dijeron, ese altar son rebeldes, están igual que en Valpeor. Entonces los acusan falsamente. ¿Qué lecciones podemos sacar acá? Miren, las acusaciones sin diálogo dañan la unidad. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar unidos. Y si vamos a empezar a acusar a los demás sin siquiera saber, sin dialogar con ellos, va a romper la unidad del pueblo de Dios. ¿Sí? Otras lecciones. Pueden salir malos supuestos si no dialogamos. Hay malas suposiciones, ¿cierto? También podemos sacar, no juzguemos, ¿cierto? En base a apariencias. Miren, Dios nos pide, ¿sí? Que no podemos estar juzgando solamente por las apariencias. Miren lo que dice Juan capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer Juan 7, 24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, dice. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has juzgado por las apariencias y cuando realmente te das cuenta las cosas no eran así? ¿Sí? Miren, resolvamos, siempre hay malentendidos cuando vamos a empezar a juzgar simplemente por las apariencias, por rumores, por juicios de otras personas. Tenemos que aprender, ¿cierto?, a resolver preguntando, escuchando, verificando. No juzguemos por las apariencias. Y así termina, y así estamos en esta parte de la historia. Miren, Josué los había devuelto y ahora están en medio de esta trifulca, en medio de estas acusaciones. Y ahora, para seguir con la historia, vamos a ir al día martes y el título es Perseguidos por el pasado. Y acá vamos a conocer a un personaje llamado Fines. ¿Quién era Fines? Fines era un hombre celoso del nombre de Dios. Era un hombre celoso en el nombre de Jehová. En algún punto, Fines, de su vida, agarró una lanza. Mira, escúchame bien. Agarró una lanza y mató a uno de los príncipes de Israel. Y también mató a su mujer, no su mujer, sino a una prostituta con el que este israelita, el príncipe de Israel, estaba y lo traspasó con una lanza, dice. Era un hombre celoso. ¿Pero por qué hizo esto Fines? Te lo voy a contar, mira. En números, ¿sí?, 25 se registra la historia de Valpeor. ¿Qué pasó acá? Hubo un profeta, dice, llamado Balaam. Este Balaam, ¿sí?, indujo a los líderes, a los príncipes del pueblo de Israel a que hagan sacrificios a otros dioses. Y como este era profeta, dice, los príncipes cayeron de manera sencilla y fueron a hacer sacrificios a otros dioses, que no era Jehová. Pero ¿qué pasó acá? No solo, lo peor es que ya cayeron los príncipes, lo peor es que no solo cayeron los príncipes, fornicaron todo el pueblo de Israel, se fueron tras otros dioses. Y es en esta situación que aparece Fines. Porque el furor de Jehová, dice, se levantó contra el pueblo de Israel y dijo, no maten a todos los príncipes. Y dijo, cierto, mire, vamos a leer esta parte, ¿sí?, para que lo veamos en la Biblia. Mire, vamos a leer Números capítulo 25, versículo 1, 2 y 3, vamos a leer. Versículo 1 dice, moraba Israel en Setim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El pueblo, mire, escúchame bien, el pueblo empezó a ir tras otros dioses y a fornicar
con las hijas de Moab. Pero mire lo que sucede, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es triste, ¿sí? Todo esto es porque Balaam los indujo primero. Pero lo que nos interesa acá es fines, ¿cierto? Vamos a leer ahora el versículo 3 y 4. Dice, así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Quiero que te des cuenta de lo que hemos leído. Mira, en el versículo 3 hemos leído, así acudió el pueblo a Baal-peor. Miren, no era solo una cuestión de los príncipes, no era solo una cuestión de los líderes que estaban en esta situación. Habían hecho tanta transgresión al pueblo de Israel que todo el pueblo, acudió el pueblo a Baal-peor, no solo los príncipes. Y por eso Dios ordenó que hagan, ahórcalos, ¿cierto? Y dice y estaban ahí, dicen algunos estaban llorando frente al tabernáculo, ¿sí? Frente al tabernáculo estaban llorando el pueblo de Israel, algunos de los que se estaban arrepintiendo por lo que se estaban muriendo personas, ¿cierto? Los jueces del pueblo de Israel estaban ahí, imagínate esa situación, algunos estaban llorando, imagínate a Moisés, imagínate a Aarón ahí frente al tabernáculo, y ahí aparece, mira lo que te voy a decir, aparece un príncipe de los hijos de Israel frente al tabernáculo. El tabernáculo estaba allá y acá aparece un príncipe de los hijos de Israel con una prostituta. Imagínate, agarrada de la mano ahí, como mirando a los que estaban llorando, a los que se estaban arrepintiendo ahí, y él con la prostituta ahí, ¿sí? Y adivina qué, y él ni lágrimas ni arrepentimiento por su cabeza, por su mente, no pasó nada, agarrado de la mano y se fue a su tienda, a su campamento. Y eso lo vio Fines, ¿sí? Eso lo vio Fines. Y adivina qué hizo Fines. Yo te dije, Fines era celoso del nombre de Dios, celoso del nombre de Jehová. Agarró, dice, una lanza y se fue a la carpa de ese príncipe de los hijos de Israel y mató a ese príncipe. Y a la mujer la traspasó. ¿Quieres leer eso? Vamos a leerlo, ¿te parece? Versículos 7 y 8 de Números 25. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Mira lo que hizo Fitness. Gracias a él había cesado la mortandad que Dios había puesto en ese momento, que Jehová había puesto. Ese era Fitness. ¿Pero por qué te cuento de él? Porque él va a esta acusación, el de lo que estamos estudiando, ¿cierto? En esta parte de Números 22, perdón, de Josué 22. Él va, mire, vamos a leer esto en Josué capítulo 22, versículo 13. Dice, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Entonces habían enviado a un hombre celoso junto con los príncipes, no hemos leído el texto, pero también envían, ¿cierto?, a los príncipes de los hijos de Israel más Fitness. Ellos estaban frente acá a los hijos, frente a la tribu de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés. Ellos estaban frente. Y es por eso que acá Fitness menciona, les hace recordar, ¿acaso no fue suficiente con Baal-peor? ¿Que no se acuerdan de Baal-peor? ¿Por qué están como Baal-peor? Es más, les dice así, ¿cierto? Miren, en el versículo 17 de Números de Josué 22, 17, miren, ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Acá Fitness sabía de lo que estaba hablando, ¿cierto? Sabía Fitness de lo que estaba hablando por lo que te conté, de lo que había hecho Fitness en Baal-peor. Y acá les menciona eso. ¿Acaso no fue suficiente con Baal-peor? ¿Acaso no fue suficiente con Peor? Le dice.
de eso ni siquiera estamos limpios hasta ahora, cuando hubo mortandad. O sea, les está acusando a este pueblo perseguidos. Por eso la lección de este día martes es perseguidos por el pasado. Estaban recordando su pasado, están haciendo lo mismo, en otras palabras les dice. También les hacen recordar el pecado de Acán. ¿Se recuerdan el pecado de Acán? Acán habían conquistado, ¿cierto? Y él se había agarrado una manta, se había agarrado oro, cuando Dios había dicho que no se agarren nada. Y él había dicho, o sea, les estaban recordando su pasado. ¿Acaso no se acuerdan de eso? Les estaban diciendo, ¿cierto? A estas 2,5 tribus. Entonces, ¿qué pasa con esto? Les hacen recuerdo de su pasado, de Baal-peor y Acán. Pero hay algo importante acá. Ellos saben las consecuencias de separarse de Dios. Fines sabe las consecuencias de separarse de Dios. Fue mortandad allá en Baal-peor. Yo te pregunto a ti, ¿sabes las consecuencias de separarte de Dios? ¿Cuánto tiempo estuviste separado de Dios? ¿Qué pasó cuando te separaste de Dios? ¿Cuánta paz obtuviste al separarte de Dios? Acá, Fitness, ¿sí? La preocupación de Fitness era que no separarnos de Dios, no caer en rebelión, porque ellos sabían las consecuencias de qué significa separarse de Dios, ¿cierto? Yo te pregunto, ¿tú sabes las consecuencias de separarte de Dios? Estoy seguro que sí, ¿cierto? No es bonito. Hay mucho temor, miedo, frustración. Esa ha sido mi experiencia. Vacíos. Vacío acá adentro, no hay paz. Eso fue en mi vida. Yo no sé cómo ha sido en la tuya, pero de algo estoy seguro. Tenemos que aprender de nuestros errores, ¿sí? Tenemos que aprender de nuestros errores. ¿Cuántas veces te separaste de Dios y cómo te fue? ¿Cuántas veces? ¿Cómo te ha ido esas veces? Tenemos que aprender de nuestros errores. Dependamos del amor de Dios, vayamos a Dios, no por miedo, ¿cierto? A las consecuencias tampoco, ¿no? Sino estemos con Dios por amor a Él, dependamos, somos seres dependientes, aprendamos de nuestros errores, ¿sí? Y ahora, miren, ahora vamos a pasar ya también a la respuesta. Miren, ya hemos pasado, ya Josué los manda, ¿cierto? Los manda a que regresen a sus tierras. Ellos construyen un altar ahí y luego los acusan, están diciendo, haciéndoles recordar, mira que esto que va al peor. Y ahora la respuesta de ellos. Miren, vamos a pasar para eso al día miércoles y el título es Una respuesta amable. Vamos a analizar en este día cuál es la respuesta que ellos le dan, ¿sí? Para esto vamos a leer Josué capítulo 22, versículo 21 y 22. Vamos a ver su respuesta, ¿está bien? Leamos, dice: Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel. Vamos a ver qué les dicen, ¿sí? Versículo 22. Jehová, Dios de los dioses. Jehová, Dios de los dioses. Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy. Miren, no me he confundido en poner esas dos palabras, ¿cierto? Esas dos frases. No nos hemos confundido, la Biblia está así. Lo primero que hacen estas 2,5 tribus es reconocer a Dios. ¿Te das cuenta que lo repiten 2 veces? Miren, vamos a leer de nuevo el versículo 22. Dice, Jehová Dios de los dioses. Jehová Dios de los dioses. Lo primero. ¿Está bien? Lo primero que hacen en responderles a todos estos, a los príncipes, y dentro de ellos, imagina, estaba Fitness ahí. Entonces ellos dicen, reconocen, Dios, Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses. Reconocen, ¿cierto? Y después, ¿qué dicen? Si estamos mal, entonces no nos salve hoy Jehová, dicen, que no nos salve si hemos hecho esto por rebelión, si hemos hecho esto por prevaricación, dice, o sea, en otras palabras, si le hemos fallado a Dios, si estamos haciendo mal, entonces que Jehová no nos salve, que nos mate, que nos trague la tierra, como no, mira, cuando tú y yo, ¿cierto? Estamos haciendo bien las cosas con Dios y estamos con Dios, no hay nada de qué temer, ¿cierto? Si nos acusan, entonces, si nos acusan, podemos avanzar,
porque no estamos haciendo las cosas mal. Ellos estaban reconociendo a Dios, y si estamos rebelándonos contra Dios, ellos estaban seguros, ¿cierto? Si estamos rebelándonos, entonces que Dios nos desaparezca, que nos destruya. Esa fue la respuesta. Y claro, no fue así como yo lo estoy diciendo, ¿no? Sino fue de una manera calmada, ¿sí? Una respuesta amable. Lo hicieron de manera calmada. Señores, nosotros reconocemos a Dios. Y si en este momento hemos pecado, hemos ido contra Dios, que Dios el día de hoy no nos salve, dice. ¿Cierto? Entonces, pero, ¿y por qué hicieron este monumento? ¿Por qué lo hicieron? Ellos responden también a eso. Vamos a leer el versículo 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? En otras palabras, ellos están diciendo que no nosotros, ¿cierto?, sino nuestros hijos, sus hijos de ustedes y nuestros hijos, sus hijos de ustedes van a decirle a nuestros hijos: ¿qué tienen ustedes con Jehová? Ustedes no tienen nada, ustedes están al otro lado del Jordán, ustedes no pertenecen al pueblo de Israel. O sea, ellos estaban preocupados por la siguiente generación. Y ahora entendemos, ¿cierto?, por qué hicieron un monumento tan grande, porque la Biblia dice que el monumento era grande, para que hagan recuerdo de que también, ¿cierto?, los que están al otro lado del Jordán, que eran esas 2,5 tribus, también están con Jehová. Su temor no era por ellos, su temor era a futuro, su temor era por la siguiente generación, sus hijos. Ellos también estaban preocupados por la separación del Jordán. En otras palabras, están diciendo, ¿cierto?, estamos al otro lado del Jordán. Puede que nuestros hijos, sus hijos de ustedes, le digan a mis hijos que ustedes no pertenecen al pueblo de Jehová. Esa era su preocupación. Y vamos a leer versículos 26 y 27. Miren lo que acá confirman esto, ¿sí? Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, versículo 27, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Esa fue la razón. Hubo un malentendido que casi termina en una guerra contra las 9 tribus y las otras 2,5 tribus, ¿cierto? Miren, acá podemos sacar lecciones. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, cuando nosotros estamos con Jehová en Dios, no tenemos por qué temer. Reconozcamos a Dios. Yo estoy haciendo reconocer a Dios, ¿cierto? Ellos reconocieron primero a Dios. Y si estamos haciendo mal, ¿cierto?, que nos trague la tierra, que Dios nos destruya en este momento, dijeron ellos. Miren, ¿te recuerdas cuando a Jesús lo acusaban también de manera mala, de manera falsa, ¿cierto? Jesús fue acusado de manera negativa: tú eres así, e incluso le decían, ¿cierto?, tú estás endemoniado. ¿Y él cómo respondía? No respondía defendiéndose, simplemente él hablaba las cosas de su Padre, ¿cierto? Él respondía amablemente, él respondía con la verdad. Él no estaba, ¿cierto? Le dijeron endemoniado, lo golpearon, lo crucificaron. Él nunca dijo nada malo. Él siempre estuvo conectado con Dios. Nuestra preocupación debería ser siempre estar conectado con Dios, haciendo las cosas para Él, no para nosotros, no para nuestra pareja, no por caerle bien, no, sino hacer las cosas para Dios y estar en conexión con Él, en dependencia de Él. Y si estamos así, no hay nada de qué temer. Así como ellos no estaban, ¿cierto?, no estaban en prevaricación, en rebelión, sino estaban haciendo las cosas bien, estaban haciendo las cosas para Dios. Si tú estás haciendo las cosas bien, no tienes por qué temer, ¿sí? Así que vamos ahora a avanzar con el último día, el día jueves. Resolución de conflictos. Vamos a leer el versículo 30 para esta parte, ¿sí? Leamos el versículo 30. Dice: oyendo Fines, el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban,
las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y oyeron, dice. Y esta parte oyeron todos los hijos de Israel, y Fines, cierto, que estaba ahí, y oyeron eso cuando les explicaron todo lo que, la respuesta que le dieron ellos, cierto. Este oyeron significa con discernimiento, no simplemente estuvieron ahí sí, o escuchando, ah, qué bonito, no, sino que literalmente estuvieron atentos, escucharon todo con discernimiento, ¿sí? No es algo simple lo que hicieron, sino literalmente los entendieron con discernimiento. Y Fines los aceptó, ¿cierto? Y date cuenta, ¿cierto? Fines era celoso de todo esto. Y si Fines, si él quedó satisfecho con su respuesta, estoy seguro, ¿cierto? Estamos seguros de que los demás, los príncipes de Israel, que con él habían venido, también han quedado satisfechos. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Miren, acá me gusta, voy a leerlo, ¿sí? Lo que dice la lección. Dice, cuando las cosas van mal, ¿sí? Cuando las cosas van mal o parecen ir mal, lo mejor es comunicarse en lugar de reprimir nuestras observaciones hasta que exploten. Si las tribus del este del Jordán hubieran comunicado su intención de construir un altar conmemorativo, todo el asunto podría haberse evitado. Miren, ellos estaban preocupados por sus hijos y todo eso, ¿cierto? Si ellos eso se lo hubiesen comunicado, o sea, hubiera habido comunicación dentro, pero no lo hicieron, ¿cierto? Porque estaban preocupados y simplemente actuaron. Quizás tú estás preocupado por algo y necesitas eso, comunicárselo a Dios. Necesitas orar más si las preocupaciones te están ganando. Y ahora, también hay otra cosa, ¿cierto? Aunque uno esté convencido de algo, aunque estemos convencidos, no, ellos están haciendo esto, dice, no hay que extraer conclusiones precipitadas, ¿cierto? No nos apresuremos en sacar conclusiones. Y otro, es necesario hablar antes de actuar. ¿Sí? Es necesario hablar antes de actuar. Y dime, déjame en los comentarios también qué lecciones más puedes sacar de toda esta historia que sucede en Josué 22. Y por último, ¿cierto? Dentro de nuestra iglesia hay algo llamado disciplina, disciplinar a un hermano. La disciplina debería ser, cierto, el último recurso que deberíamos de usar los líderes. Sí, ese debería ser el último recurso. Pero miren, vamos a leer Juan, capítulo 17, versículo 20, ¿sí? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. El anhelo de Cristo, el deseo de Dios, el anhelo de nuestro Salvador es que estemos en unidad. Aprendamos de Josué 22 a no caer en esas trampas, ¿cierto? De juzgar, de acusar sin antes haber hablado. Apliquemos todo lo que hemos aprendido en esta semana, en estas lecciones para nuestra vida. El anhelo de Dios es que su iglesia esté unida, ¿sí? Y solo podemos estar unidos cuando realmente vamos a conocer a Jesús, nuestro Salvador. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Si aún no te has unido al canal, suscríbete al canal y únete a la comunidad en WhatsApp. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.